Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en Pocas Palabras y en esta tarde quería compartir con ustedes una hermosa palabra que la podemos encontrar en Éxodo 19, que es cuando el pueblo de Israel llega al monte de Sinaí. Saben que a veces podemos pensar que esto del Antiguo Testamento no hace referencia con el Nuevo Testamento o ya fue antiguo, ya no tiene tanta importancia. Resulta que la palabra de Dios dice que todo lo que se escribió fue para nuestra enseñanza. Entonces, seguramente hay cosas valiosísimas que podemos encontrar. Yo quiero invitarla a que podamos ver Éxodo 19, leerlo y meditarlo. Saben que en Éxodo 19 aquí lo que nos habla es la llegada del pueblo de Israel al monte de Sinaí. El monte también llamado de Oreb estaba allí en el desierto y hay varias cosas tan fundamentales. Yo decía, a ver, ¿para qué lado puedo enfocarme o qué puedo decir? Porque la realidad es que este capítulo podríamos hablar de diferentes maneras y tiene muchísimo para poder saborearlo, degustarlo y para poder llevarlo a nuestra vida. Saben que aquí cuando el Señor decide sacarlos, liberarlos de Egipto después de haber pasado por el Mar Rojo, de haber sido perseguido por los egipcios, de, bueno, haber pasado diferentes cosas, de haberles mostrado que Él los iba a alimentar, que Él los iba a cuidar, que Él los iba a socorrer, los lleva allí. Quiere decir que ellos pasaron un proceso. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Pasamos un proceso muchas veces de desierto, de decir acá no hay pastos verdes, no estoy segura, no me siento totalmente escuchada. Saben que el pueblo, a pesar de que el Señor había hecho grandes cosas y maravillas por ellos, estaban como inseguros, necesitaban algo más, necesitaban más muestras del Señor. Y muchas veces en nuestra vida pasa eso. El Señor nos muestra, nos libera, nos provee alimento, nos da seguridad, nos da confianza, pero nos lleva al desierto. Y allí es donde tenemos que esperar y ver qué es lo que el Señor va a hablar con nosotros. Y esto era lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. Ellos estaban allí con un propósito, el Señor los había enviado ahí. El Señor quería hablar con ellos, el Señor quería entregarles más de Él hacia ellos. ¿Qué venía por delante? El Señor había puesto esos cerquitos, había dicho, bueno, voy a buscar para este pueblo, que es mi pueblo, aquel que saqué con mano fuerte y le dije al faraón, deja mi pueblo porque tiene que irme a guardar mis fiestas. Les voy a dar de regalo palabra para que ellos tengan cómo conducirse como pueblo, cómo cuidarse, cómo estar contenidos. Saben que allí el Señor habla con Moisés, dice que Moisés sube al monte y él habla con Moisés y le dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Sí, le dice, fíjense en qué hermoso lo que les dice al pueblo de Israel. Los levanté sobre las alas de los águilas y los traje hacia mí. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Promesa, serás mi especial tesoro. Hoy te está diciendo a vos que estás del otro lado, si escuchas mi voz, vas a ser mi especial tesoro. Yo he hecho cosas grandes por ti, hasta hoy te tengo acá conmigo, te he protegido, aunque quizás muchas veces estás sentido desorientada diciendo, ¿por qué estoy pasando por este desierto? El Señor dice, yo te levanté sobre las alas de las águilas y te traje hacia mí. Si escuchares hoy mi voz, dice que te pondré como un especial tesoro. Ese le decía a ese pueblo, ¿no? Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y cuando decía me serías un especial tesoro, gente santa, a los lectores de la Biblia le puedo recordar un pasaje. A mí enseguida se me vino a la mente un pasaje, pero quizás a otros no. Pero ¿saben qué? Vamos a ir al Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2, 9 y 10. El Señor le dice exactamente lo mismo, la misma promesa. Fíjense, sacamos casi toda la Biblia, la saltamos para el otro lado y nos dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Saben qué? Lo mismo que le decía al pueblo de Israel. Para anunciar
entre las naciones, entre los pueblos, que es mío, las virtudes de aquel, para que anuncien que yo los saqué de Egipto. De ese lugar donde estaban esclavos, los saqué ¿para qué? Para que anuncien la luz admirable, que yo los saqué de tinieblas a luz, para que anunciemos a Cristo en nuestras vidas. Para eso el Señor nos lleva al desierto, nos liberta, nos cuida, nos da protección, nos da esas reglas, esas marcas, a ver, llamémoslas así, si queremos llamarlos de tránsito, pero que nos ayudan para un bienestar en nuestra vida. Y nos dice, ustedes son mi real sacerdocio. Yo les voy a dar todo esto, pero para que anuncien las virtudes de mi Hijo amado, de aquel que los salvó, que los libertó de la esclavitud y los trajo a la luz admirable. En ese monte dice que la misma presencia de Dios descendía en una nube espesa y hablaba con Moisés. Y allí todo el pueblo podía escuchar, el monte humeaba. La voz del Señor era como de trueno. Imagínense la presencia del Señor misma ahí. Era poderoso, era grande. Yo creo que los ojos deben haber estado como desorbitados mirando, pero le decía que nadie se acerque más acá, porque está la presencia de Dios y pueden morir. Eso le decía a este pueblo. Hoy a vos te dice, por medio de Jesús, entra la presencia del Padre. Fíjense si no es maravilloso nuestro Señor. Fíjense en qué grande que es el Señor. Entonces, si hoy piensas que estás lejos, que estás en el desierto, que el Señor no te está escuchando, que quizás no puedes ver esa luz, entra a la presencia del Señor a través de Cristo. Este pueblo entró a la presencia del Señor a través de Moisés. Tuvieron que santificarse por 3 días, tuvieron que lavar sus vestiduras, tuvieron que purificarse para recibirlo, pero entraron a la presencia, pudieron escuchar, pudieron ver lo que el Señor les quería decir. Hoy te invito a que leas Éxodo 19, todo el capítulo, a que puedas mirar y encontrar qué es lo que el Señor te quiere decir. Ese momento le hablaba a ese pueblo especial, escogido. Hoy vos eres especial y escogido, eres un real sacerdocio. El Señor desea hacer cosas diferentes contigo, desea que anuncies las virtudes de Cristo. No te quedes con las ganas, atrévete a entrar a la presencia del Señor. Hoy podemos hacerlo a través de nuestro libertador. En ese momento fue Moisés quien representaba a Cristo. Hoy lo tenemos a nuestro libertador a nuestro lado. Es Cristo. Démosle su lugar, porque seguramente Él quiere mostrarnos qué son esos cerquitos que nos pueden conducir en esta vida para cuidarnos, para resguardarnos. Seguramente los mensajes que vienen después del mío nos van a ir mostrando. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos cercos, ¿sí? Esas señales que nos van a ir conduciendo para que nuestra vida esté resguardada bajo el cuidado del Señor, como ese pueblo que estaba resguardado en ese monte Sinaí, porque la misma presencia de Dios descendía en una nube espesa. Que el Señor las bendiga, las guíe y las guarde.